Vamos a agarrar su Biblia, agarre su Biblia, vaya conmigo a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 es donde continuamos esta semana y quiero que se ponga de pie, lo hemos hecho ya durante esta serie y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, la tenemos aquí en la pantalla también, pero vamos a ahora sí leer, vamos a terminar el capítulo número 1 esta tarde. Y dice así la palabra de nuestro Dios, comenzando en el versículo 11 en adelante. Pues yo quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni fui enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguí yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles, dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Versículo 18. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judá que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Versículo 24, y glorificaban a Dios por causa de mí. Dios bendiga su palabra, puede tomar asiento ahora sí. Pues mire, acabamos de leer un bloque de texto un poquito extenso, usualmente no leemos bloques así grandes, pero es importante y sabe, este pasaje que acabamos de mencionar nos enseña una sola verdad. Y mire, Pablo aquí comienza y continúa más bien defendiendo su apostolado y su mensaje de un grupo conocido como los judaizantes que se encontraban en esta iglesia. Si usted es su primera vez con nosotros hemos venido estudiando el libro de Gálatas y hemos mencionado que había un grupo de personas que se habían infiltrado acá. Hace unas semanas atrás, cuando nosotros iniciamos esta serie y comenzamos a ver el capítulo 1, mencionamos cómo Pablo defiende bien, de forma interesante, su apostolado. Bueno, hoy, en los textos que acabamos de leer, él comienza a defender su mensaje. El mensaje poderoso que él estaba predicando acá. Y sabe, Pablo defiende su mensaje de una manera muy interesante. Porque nosotros sabemos que Pablo, estudioso de la palabra de Dios, él fácilmente pudiese defender su evangelio quizás dando un discurso a estos judaizantes de quién es Cristo. Un discurso apologético de la defensa del evangelio a ellos. Fácilmente Pablo lo pudiera hacer. Fácilmente Pablo pudiera hablar de cómo la ley no nos puede justificar a estas personas. Y de hecho él habla de estas cosas en esta carta que vamos a ver más adelante, en otras cartas que él escribe. Pero aquí él hace algo bien, pero bien interesante. Él habla de algo práctico acá, algo práctico que nosotros también podemos tener en mente y podemos usar en nuestras propias vidas. ¿Sabe? Pablo aquí, en todo el texto que acabamos de mencionar, habla
del radical mensaje personal que él recibió al confiar en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo está declarando, miren, la historia poderosa de cambios en su vida. Pablo le recuerda acá a la audiencia, a estos creyentes, que él no recibió este mensaje que él predica de forma de hombres, no lo recibió de otro hombre. Nadie le enseñó a Pablo, sino más bien dice, él recibió algo radical, una transformación personal en su corazón, precisamente de Cristo Jesús. Mire, su defensa acá del mensaje que él predica es una defensa que todo creyente, habido y por haber, puede poner también en práctica. Y me estoy refiriendo al poder del mensaje de un testimonio cambiado por la gracia de Dios. Mire, aquí nosotros vemos el testimonio personal de Pablo como defensa de este mensaje que nos sorprende a todos acá. Es un mensaje poderoso de una vida transformada. Y yo sé que el día de hoy, al entrar por estas puertas, hay muchas personas que se pueden identificar con este mensaje, porque lo hemos recibido, hemos visto los cambios en nuestros corazones. Y es interesante cómo Pablo habla y usa su historia para proclamar el evangelio de la gracia. Lo hace de tres formas que nosotros también podemos practicar hoy. Él habla primeramente de quién era antes de tener un encuentro o conocer la gracia de Dios. Habla del encuentro que él tuvo con la gracia de Dios y termina con lo que sucedió después de conocer esta gracia. Yo quiero que vea esto. Comencemos aquí en este bloque de texto con lo que era Pablo antes de Cristo. Antes de Cristo es el primer blanco en la guía del sermón. Nosotros, si usted es nuevo, tenemos una guía que usted puede seguir en su celular. Si escanea aquí la hojita, el código, al entrar también tenemos este código para que usted siga sus notas y siga estudiando durante la semana. Pero el primer blanco es ¿quién era Pablo antes de Cristo? Mire lo que él dice en el versículo 13 y 14. Dice otra vez: porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Si usted ha leído la Biblia, usted sabe que Pablo no era Pablo siempre, sino también era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso fue la persona antes de Cristo quien era Pablo. Su nombre fue cambiado al confiar en Jesús. Pero Saulo de Tarso era una persona completamente diferente, noche y día, a lo que Pablo era en este momento. Saulo de Tarso no quería nada que ver con la iglesia de Cristo. De hecho, él quería destruir a la iglesia completamente. Si los judaizantes en este momento querían distorsionar la verdad del evangelio, Pablo quería destruir el evangelio. Pablo perseguía a los creyentes y mire, él era culpable de hacer barbaridades con estas personas por el celo que él tenía. De hecho, en una de sus cartas, él habla detalladamente y elabora un poquito más de las cosas que él hacía con estos creyentes. En Hechos capítulo 22, versículo 4, mire lo que dice Pablo de las cosas que era antes de Cristo. Versículo 4 dice así: perseguí este camino, este Cristo, este era el camino que se mencionaba para los creyentes, los del camino. A estos creyentes hasta que la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres.
Mire, Pablo no hacía acepción de personas. Todo creyente él los metía al bote. Y dice algunas formas también, se ríen, el bote es cárcel, no sé si es mala expresión o no, pero yo me aventé ahorita en este momento para que estén despiertos, ¿verdad? Los tiran a la cárcel, en otras palabras. Mujer, hombres, familias, él hacía estas barbaridades con ellos. Mire, los judaizantes querían, hemos mencionado y hemos usado cadenas acá, los judaizantes querían encadenar a los creyentes espiritualmente, emocionalmente, regresando al legalismo. Pablo lo que quería hacer es literalmente ponernos en cadenas. Despojarnos de nuestras familias, poder meternos en cárceles que estaban oscuras. Él hacía esto con los cristianos en esos momentos. Pablo, mire, no tenía acepción de personas y hacía barbaridades, tenía una pasión. ¿De dónde venía esta pasión? Bueno, si regresamos al capítulo 1 de Gálatas, versículo 14, mire la pasión que él tenía antes de Cristo. Dice, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. En otras palabras, lo que él está diciendo, mire, estos judaizantes que están molestando a estos creyentes en este momento, ellos no tenían nada conmigo, porque yo era el máximo de los máximos en cuanto a celo. Ellos no tenían, se caían cortos a lo que yo hacía con la gente, a la pasión que yo tenía por la ley. Nosotros sabemos que Pablo fue crecido en un hogar judío. Y él era fariseo de fariseos, sabía la ley. Si alguien sabía el valor de la ley y sus limitaciones, era este hombre llamado Pablo. Mire, nosotros, me imagino, y hemos mencionado que quizás nosotros hemos venido de un trasfondo legalista, donde conocemos al hermanito, ¿verdad? Lo vamos a dejar sin nombre. Y hemos tenido una experiencia con ese hermanito legalista, y ese hermanito, mire, tiene una convicción y trata a agarrar que todos lo obedezcan. Yo sé que usted conoce a alguien así, una persona legalista, pero sabe, yo sé y le garantizo que nadie aquí conoce un legalista tan legalista a llegar al punto de matar a la persona que no obedece estas convicciones. Bueno, Pablo era esta persona. Pablo destruyó con sus manos la vida de muchas personas. Las manos de Pablo tenían sangre, estaban cubiertas de sangre. Mira, él hizo imposible la vida de estas familias cristianas que estaban comenzando su caminar con el Señor. Pablo era malísimo, malo. Persona que no le importaba ninguna cosa para este camino de creyentes. Pero he aquí las buenas noticias. He aquí el evangelio y el poder del evangelio, porque yo me imagino que usted conoce a alguien que usted ve en la superficie y dice, este jamás va a tener esperanza para venir a los pies del Señor. Este realmente está mal, porque está malísimo, ha hecho esto y esto y esto. Todos miraban a Pablo de esa forma, pero he aquí el increíble poder del evangelio, amigo hermano. He aquí la gracia de Dios extendida a nosotros. Pablo aquí tuvo un encuentro personal con el Señor. Es el segundo blanco acá. Pablo, mire, estaba corriendo lejos de Dios. Estaba corriendo hacia la dirección incorrecta. Pero Dios hizo algo que nos lleva a nuestro segundo punto. Si usted está siguiendo la guía, Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Mire el versículo 15, mire cómo se expresa. Dice, pero cuando Dios. Qué palabras tan hermosas. Mire, yo era un hijo de pastor.
totalmente fuera de los caminos del Señor, adicto a muchas cosas, sediento de aventuras, sediento de llenar mi vida. Pero cuando Dios me alcanzó, mi vida finalmente cambió para el bien por la gracia de Dios. Mire qué hermosas palabras para usted, palabras que necesitamos oír, pero cuando Dios me vio en mi miseria, me sacó de ese pozo y me transformó. Cuando mi matrimonio estaba a punto de tirar la toalla, pero cuando Dios vino, lo restauró para la gloria de Él. Palabras poderosas acá que expresa Pablo, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Mire qué glorioso encuentro que vemos acá y miramos la forma que él lo describe. Hay tanta carne en solamente estos 2 versículos porque él menciona parte del encuentro con Dios, cosas fundamentales, cosas importantes que nosotros también necesitamos saber. Porque cuando un ser humano tiene un encuentro con Dios, hay algo hermoso, asombroso, misterioso que sucede. Y Pablo lo menciona acá. Dice que cuando uno tiene un encuentro con Dios, suceden cosas. Y mire lo que dice. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, número 1, dice Pablo que Dios fue el que lo apartó y lo llamó por su gracia. ¿Qué significa esto? Bueno, mire, el Dios del universo, el Dios perfecto, a pesar de nuestro pecado, a pesar de estar haciendo lo que no deberíamos hacer, mire, Él nos persigue y nos llama donde estamos. Estamos corriendo fuera de sus caminos, sin embargo, hay un llamado sobre nuestras vidas. Mire, hermano, yo no lo entiendo. Yo siempre he dicho esto, yo jamás en mi vida, creciendo como hijo de pastor, pensé que estuviera enfrente semana tras semana enseñando algo que yo no creía. Es algo que Dios hace, un llamado que no merecemos. Dice Pablo que Él fue el que me llamó y me apartó. ¡Qué amor tan grande! Piense por un momentito las cosas que usted hacía cuando no quería nada que ver con Dios. Dios lo llamó ahí donde usted estaba. ¿Quién hace eso? ¿Qué tipo de amor es este? ¿Qué tipo de amor se da por un enemigo? Es este amor, amigo, es este evangelio lleno de gracia, lleno de misericordia que solo Cristo puede hacer en nosotros. Mire, pareciera que en el momento cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, es en ese momento que llegamos a conocerlo, pero Pablo dice algo distinto. Dice Pablo que no es en ese momento que Dios nos conoce, sino Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Dice, desde el vientre de mi madre me llamó. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa, mire hermano, primeramente que es Dios el que nos conoce y nos llama. Es Él que nos creó. Es Él que está formando nuestra vida, guiando nuestra vida de una forma u otra. Es Dios el que nos sostiene, no nosotros. Es Él el que hace la obra, no nosotros. ¿Sabe? Esto nos dice algo importante. Que si usted ha tenido un encuentro con Dios, oiga muy bien, todos acá podemos tener un pasado en la vida, pero Dios tiene nuestro propósito en sus manos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Mire, todos acá tenemos un pasado, pero Dios tiene nuestro propósito en sus manos a pesar de nuestro pasado. A pesar de las cosas que nosotros hemos hecho, quizás Él extiende gracia y nos da propósito a nuestra vida. Nos da un sentido de vivir. Esto es algo glorioso que sucede con un encuentro con el Dios vivo. Mire, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, todo cambia, todo cambia. Otra cosa que debemos recordar, que regresamos a lo mismo, es que no somos nosotros quien buscamos a Dios, sino es Él que nos persigue y nos llama. Mire, Romanos 3 dice que nadie busca a Dios. No eres tú haciendo, bueno, obviamente Dios te ha traído acá por una razón, pero es el amor de Dios que te ha traído acá. Es su gracia. El aire que respiramos es regalo de Él, viene de Él, nos persigue. El amor de Dios en el Antiguo Testamento se menciona como la palabra Gesed. Es un amor incondicional. Es un amor que persigue y sigue persiguiendo. Es como las olas. Si usted ha ido a Galveston y se para enfrente del mar, jamás esas olas dejan de venir. El amor de Dios para nosotros nos persigue como ola tras ola, misericordia tras misericordia, cuando aún somos enemigos. Este amor que nos persigue, nos cambia, nos llama. Así es que si tú estás aquí, escucha el llamado del Dios vivo sobre tu vida, porque Dios quiere hacer algo en ti. Dice que cuando tenemos un encuentro, no solamente Dios nos apartó y nos llamó, sino Pablo también dice, continúa número 2 en este encuentro, Dios reveló a Cristo en Él para anunciarlo a los gentiles. Bien interesante. Y yo creo que todos los que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, en los caminos de Dios, debemos prestar mucha atención acá. Necesitamos saber algo. ¿Qué es esto? Que en esta revelación de gracia a nosotros, la que nosotros hemos recibido, oiga, no es para nosotros únicamente, es para alguien más. Y mire, como pastor, estando en ministerio tiempo completo por muchos años, yo he visto una dinámica que sucede en la vida del creyente. Cuando el creyente viene a los pies del Señor, todo muy bien, una gran pasión, comienza a devorar la Escritura, pero algo sucede con los años. Y es como que ya la hicimos, pastor, gloria a Dios, aleluya por Jesús, pero es como que si nos empinamos y ponemos los pies sobre la mesa, ¿verdad? Y ahí hasta bostezamos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y estamos felices, tranquilos y seguros, sin movernos. Déjeme decirle algo, amigo, hermano, que no se nos olvide que nosotros somos embajadores de un mensaje. Somos llamados a una misión. Es por eso las buenas noticias que vienen a nuestras vidas no es solamente para nosotros este encuentro, es para anunciar estas buenas noticias a alguien más. Que somos llamados, comisionados, la gran comisión es ir y hacer discípulos. Esto nos debe recordar el siguiente punto. Oiga esto, oiga muy bien, que Dios se revela a nosotros para revelarse a través de nosotros. Déjeme repetirlo. Dios se revela a nuestras vidas para revelarse a través de nosotros. Se revela a nosotros para revelarse a través de nosotros. Todos acá tenemos una misión y un propósito. Este es, cuando tenemos un encuentro con el Señor, Él nos da
propósito y esta misión. Finalmente Pablo habla, ya para terminar, habla de quién era antes, del encuentro que tuvo, ahora se va y se dedica tiempo a lo que era después, ahora en Cristo. Número 3, en Cristo. Y aquí en este pasaje él menciona cómo Dios lo va a desarrollar, cómo Dios lo moldea. Dice, yo no fui a los apóstoles, sino yo me fui a Arabia, a un desierto. Los comentaristas no saben lo que sucedió en esos 3 años de Pablo, pero yo me imagino que Dios lo llevó al desierto para moldear su vida, para mostrarle más de Cristo, para prepararlo quizás a la comisión y la misión que tenía delante de él. Dice que la gente ahí le tenían miedo y vemos eso en el libro de Hechos. La gente decía, viene aquel, o escuchamos que aquel que perseguía a los creyentes ahora está predicando este mensaje. Y Pablo dice y termina el capítulo 1 de esta forma, versículo 24, dice, y glorificaban a Dios por causa de mí. Hermano, que este sea nuestra meta. Que esta sea nuestra meta de nuestra historia también, como dice acá Pablo. Mire, cuando Dios transforma una vida, siempre hay un testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hay una historia para contar. Siempre hay algo que decir. Esto fue verdad para la vida de Pablo, es verdad para todos los que hemos confiado en Cristo Jesús. Podemos decir, si pasamos un micrófono, y no lo voy a hacer por el tiempo, a cada persona que ha confiado en el Señor, todos tenemos los mismos ingredientes. Que antes de Cristo yo era X persona. Yo hacía X cosas, estaba ciego totalmente. Pero cuando Cristo vino y me llamó y me apartó, hubo un cambio radical por gracia mediante de Cristo Jesús únicamente. Y ahora, no perfectamente, estoy siendo moldeado por la gracia de Dios también para la gloria y honra de Él. Miren, muchos de los que estamos acá, en realidad, amigo, le voy a decir, todos acá somos apologéticos. Somos eruditos de poder defender nuestra fe. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque todos acá que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, tenemos una historia. Tenemos una defensa práctica, una defensa personal. Y usted pueda decir, pastor, yo no sé nada de la Biblia. Pastor, yo no puedo, es que yo también estoy ahorita transicionando, estoy ahorita en proceso, estoy luchando con X cosa. Mire, hermano, si Dios ha cambiado su vida, hay algo que usted puede decir de ese cambio, ¿sí o no? Podemos declarar las maravillas de Dios. Obviamente, todos acá estamos en proceso. Nadie es perfecto, todos dependemos de la gracia de Dios y todos estamos en una misión. Estamos dispuestos a declararlo a Él. El hombre que fue sanado por Jesús, que era ciego, la única cosa que Él dijo a las personas que le preguntaban es que yo no sé nada, ni sé dónde está, pero lo que sí sé es que yo estaba ciego y ahora yo puedo ver. Amigos, si usted tiene esa disposición, Dios puede hacer grandes cosas en usted. Todos acá estamos en una misión y todos tenemos una defensa personal, radical, redimida por gracia de Dios en nuestro diario vivir. Que Dios nos ayude a compartirla. Amigo, no importa, mire quiénes somos. La mayor defensa muchas veces del mensaje del Evangelio es una historia personal de un encuentro con Jesús. Así es que no importa qué has pasado o qué estás pasando, no importa dónde estás, si tú dejas que el Señor obre en tu vida, Él puede hacer grandes cosas. Mira, yo sé que todos acá estamos en diferentes situaciones.
Pero yo les quiero mostrar ahorita una historia del poder transformador del Evangelio. Quizás tú has entrado hoy y te sientes lejos del Señor. Miren, nadie está muy lejos de la gracia de Dios. Así es que yo quiero que vea este video, y ahorita los padres de familia, por favor, desde ya se lo estoy diciendo, el contenido es un poquito fuerte, pero creo que es necesario para que todos estemos en la misma página. Yo quiero que vea este video conmigo por un momentito. Mi historia es una historia sucia, mi historia es una historia de mentira, mi historia es una historia de perversidad, mi historia es una historia de abuso. Nunca pensé yo que mis padres, yo sé que no fue la intención de ellos, dejaran entrar a una persona que pudiera dañarnos. Además de esto, este individuo era un hijo de pastor. Yo dije, no creo que él tenga malas intenciones. Empezó él a hacer unas cosas desagradables que ningún ser humano realmente debería de tener que experimentar. La mayoría del tiempo solamente me decía, no te preocupes, esto es normal, estás en tu adolescencia, solo te estoy ayudando. Y luego otra vez, y luego en otra ocasión, y me empecé a preguntar ¿por qué? O sea, yo estaba en mi casa, yo no andaba buscando peligro. Yo no andaba buscando problemas. Cerré la boca, no dije nada. Empecé a preguntarme por qué él se estuvo atraído a mí, por qué si yo soy hombre y él es hombre, por qué, qué hay de malo en mí para que él haya querido hacer estas obscenidades conmigo. ¿Por qué? Y empecé a ver revistas pornográficas, empecé a decirme, a mí me gustan las mujeres, a mí no me gustan los hombres. Me había dejado embelesado, trabado, concentrado en la pornografía. Para este tiempo yo andaba buscando pornografía por todos lados porque quería como decirme a mí mismo, esto es lo que a mí me gusta, no esto. Y entonces como que mi manera de calmar el dolor de acá era decir, no, a mí me gusta ver esta clase de material. Pasé años metido en la pornografía, serían 4 o 5. Se siente como que hubieran sido 100. Miraba pornografía, iba a la iglesia, regresaba, miraba pornografía, iba a la iglesia, miraba pornografía, cantaba un canto. Suciedad. Me había destrozado. Llega el tiempo de un campamento de jóvenes y yo no quiero ir al campamento de jóvenes. Predicó un mensaje acerca de David, acerca de cómo cuando la gente miraba a un pastorcito, Dios miraba a un rey. Y eso como que pegó en mi corazón. Porque la gente me miraba a mí y no sabía qué era lo que me estaba pasando, y no sabía qué era lo que yo había vivido. Y no sabían que yo todavía estaba luchando con la pornografía, todavía era hijo de pastor, todavía era músico, todavía estaba activo en la iglesia, pero era esclavo de esta situación. Ese juego de palabras se quedó en mi corazón y dije, ¿qué mirará Dios en mí? Y viene el predicador y me dice, tengo algo que decirte. Que tu decisión por servirme hará una diferencia en miles y miles de personas en el transcurso del camino. Y fue un momento donde tuve que confrontarme con Dios, a la realidad que yo necesitaba de Él, que tenía que rendir ese pasado.
que tenía que tener un cambio de vida, sino que yo pensé que era imposible perdonar una cosa como esta. Y me recuerdo que salió el peso de mí y me senté en mi cuarto, pero fue en el momento cuando dije su nombre, que perdono a fulano de tal, y dije su nombre, y como que Dios en ese momento quitó de mi mente y de mi vida todas esas cosas, y me sentí limpio, y no solamente sentí el perdón de Dios en mi vida, sino que sentí que el haberlo perdonado a Él vino a liberar mi vida, y como que esa caja en la que había estado, como que habían venido y habían abierto la llave, y mi alma había sido libre de todo este dolor. Te perdoné, y hoy cuento esta historia porque yo quiero que el mundo sepa que hay esperanza, y que hay perdón, y que hay restauración, y que hay una mejor vida si confiamos en Dios. Mi nombre es Josué Padilla y yo soy segundo. Amigo, te quiero decir que hay esperanza, hay perdón, hay restauración en Cristo Jesús. No importa lo que tú has pasado o estás pasando, déjame decirte que hay un Dios disponible el día de hoy para cambiarte y darte vida eterna en Él. Al tener un encuentro con este Dios vivo a través de Cristo Jesús. El Evangelio es tan hermoso, hermano, que cambia a alguien como este que acabamos de oír. Josué ahorita es un evangelista en la ciudad de Dallas. Y ha por la gracia de Dios superado con la ayuda de Dios esta situación tan difícil. Y Dios lo está usando para glorificar su nombre de formas poderosas. ¿Sabes? Cada uno de nosotros necesitamos una transformación. El pastor acá arriba, amigo, hermano, si usted me hubiese conocido, es la gracia de Dios únicamente que podemos aferrarnos en esta vida y decir, sin duda Él es el que hace el milagro. Para Él sea toda la gloria, para Él sea toda la honra en nuestros corazones. Así que mira, si tú estás acá sin un encuentro con el Dios vivo, hoy es tu día. Nosotros queremos...